Buenos días, profesora. Bueno, en este caso voy a exponer influencia del feminicidio en los pobladores de la ciudad de Chiclayo en el 2021. Voy a narrar desde marco metodológico porque no puedo grabar mucho. Bueno. Variables. La muerte violenta de las mujeres por razones de género tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Tipo de estudio descriptivo. El feminicidio implica la subordinación total y la apropiación del cuerpo de la mujer por parte del hombre solo por el hecho de ser mujer o por no serlo, de manera adecuada. Monarres 2002, página 286. Diseño de investigación no experimental. Se efectuará una pequeña encuesta en el barrio de José Leonardo Ortiz, la calle Ayacucho, la cuadra 3. Descriptivo simple. Proceso de recolección de información sobre el tema de investigación tratado. Pueblo. Cuadro número 1. Casos donde se les hicieron las encuestas sobre si han sido víctimas de violencia familiar. José Leonardo Ortiz, Lambayeque, Chiclayo, 2021. Casas. Habitantes, sí o no. Casa número 1, habitantes 5, sí, 0, no, 5. Bueno, ahí podremos ver el cuadro y el resultado. La muestra del cuadro 2 es de la casa número 2. Habitantes 6, sí, 2 respuestas sí y 4 no. Fuentes. Escogí esta casa porque tiene 2 personas que han sido violentadas y tienen una historia por contar de cómo salieron de ella. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para evaluar periódicamente los resultados de mi investigación, elegí la encuesta ya que deja saber la opinión del público acerca del tema elegido, muy aparte de investigar previamente las características de la población para hacer las preguntas correctas. Métodos de análisis de datos. Análisis descriptivo. Se calcularon estrictamente los cuadros de la encuesta dada y elegimos las preguntas correctas y entendibles para que las personas no se sientan incómodas y confíen en nosotros. Procesos de recolección de datos. Para la recolección de datos se pidió permiso a la cabeza de cada hogar para poder hacer la encuesta sin problemas, asimismo explicándoles sobre el tema de investigación y la importancia que tiene el tema, y finalmente coordinó con su familia que de uno en uno podrían completar la encuesta. Plan de tratamiento de datos. Se utilizó el método estadístico descriptivo para el procesamiento de sistematización y tabulación, interpretación y análisis de información. Los datos se representan en cuadros estadísticos de distribución porcentual. Plan de análisis e interpretación de datos. Se procedió de la siguiente manera: tabulación y clasificación de los datos recogidos y elaboración de los cuadros estadísticos. Desarrollo, análisis e interpretación de información. La tabla 1 fue la pregunta: ¿ha sido agredido alguna vez? Interpretación. Como visualizamos en el cuadro, son habitantes de un hogar donde se ha encuestado al pequeño grupo de familias sobre alguna vez ha sido violentada o lo es, y todo ha sido anónimamente. Gráfico, tabla 2, personas dentro del hogar que respondieron sí. Casa número 1, 0, casa número 2, 2, casa número 3, 1, casa número 4, 0. Interpretación. En este cuadro visualizamos el número de personas que han sido violentadas en tiempo pasado. Comprobación de hipótesis. Mediante los resultados obtenidos en los gráficos anteriores, visualizamos que el cuadro número 1 de casas encuestadas solamente 2 han sido víctimas de violencia familiar. En el cuadro número 2, la muestra de casas de la casa 2 es la que más víctimas de violencia ha tenido, por lo tanto significa que nuestra hipótesis es aceptada, ya que tiene respuestas claras y concretas. Discusión de resultados. El feminicidio es el resultado de la violencia extrema contra las mujeres por su condición de género, que refleja la existencia de relaciones inequitativas, desiguales y basadas en el poder.
El machismo o una sociedad patriarcal que surge de los patrones socioculturales es la razón por la que se da el feminicidio. El género rebasa los esencialismos supuestos que se heredarían de la sexualidad biológica, aparándose en un injusto reparto de funciones sociales, dado que, como sostiene Lerner, 1990, página 339, resulta tanto un conjunto de papeles sociales como un disfraz, una máscara, una camisa de fuerza dentro de las cuales hombres y mujeres practican una danza desigual. En este sentido, Richard 2008 señala que el modo en que cada sujeto concibe y practica las relaciones de género estará mediado por todo un sistema de representaciones que articula los procesos de subjetividad a través de formas culturales y convenciones ideológicas. Desgraciadamente, el término se utiliza tanto en el discurso académico como en los medios de comunicación de la misma forma que si se pudiera intercambiar por sexo, lo que representa un empleo desafortunado porque oculta y mistifica la diferencia entre el hecho biológico, el sexo y la creación cultural. Género, Lerner 1990, página 339. De este modo, la perspectiva de género nos ayudará a separar tanto biológicamente como situaciones sociales que se añaden a la biología que el enfoque de género se encargará de estudiar. Veamos cada una de las posibilidades a las que puede aspirar los estudios de género. Según afirma Fernández, 2010, página 164. A detectar la asimetría social y las relaciones de poder entre hombres y mujeres en cada sociedad, a explicar las diferencias en la posición social de hombres y mujeres, a veces en función de leyes que cristalizan discursos dominantes, a recuperar discursos alternativos, resistencias femeninas y protagonismos olvidados, no necesariamente no reconocidos en su tiempo, a explicar problemas del presente en el olvido de los mismos en que vio el pasado y a ofrecer referentes históricos y valores femeninos a la sociedad, a desarrollar un sentido crítico respecto a nuestra sociedad que favorezca la ampliación de lucha por la igualdad. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Aún con los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los últimos años en el ámbito federal como en el local, principalmente como publicación de Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, se mantiene la discriminación y violencia en su contra, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Por ello, es imperativo armonizar las legislaciones estatales acorde con los más altos estándares en la materia y asegurar su correcta implementación. Sigue existiendo graves deficiencias en el diseño e implementación de políticas públicas para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas. Las instituciones administrativas y judiciales que atienden a las mujeres deben de comprometerse con procesos adecuados, eficaces y libres de prejuicios, con la voluntad y la capacidad de brindarles protección. De igual manera, se deben construir los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta adecuados para la evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas. La situación de violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negando a las mujeres el acceso de la justicia y la protección judicial, así como las garantías de no repetición que puedan frenar la violencia en su contra y una reparación del daño con perspectiva de derechos humanos y género para ellas y sus familias. Es imperativo que se generen procesos para que eviten la aplicación discrecional de la justicia por quienes la administran y procuran, fortaleciendo procesos de investigación eficaces e impidiendo la impunidad de delitos y violaciones a los derechos humanos contra las mujeres. Deben de ser investigados con perspectivas de género, de infancia, de diversidad sexual y de derechos humanos. Recomendaciones al Ejecutivo Federal. Revisar las estrategias de seguridad nacional contra el narcotráfico, principalmente la militarización de los territorios, y modificar las acciones que incrementan la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en estas situaciones, entre ellas el retiro de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
De igual forma, investigar, enjuiciar y sancionar a quienes en estos contextos cometan delitos en su contra, comprometiéndose a generar medidas de prevención y reparación y no repetición. A las fiscalías y procuradurías crear los protocolos específicos para garantizar la investigación con perspectivas de género, de infancia y de diversidad sexual de los casos de violencia extrema contra las mujeres e implementar medidas de protección para salvaguardar a los sobrevivientes y a sus familias. Tomar acciones para eliminar la tortura sexual contra mujeres en situación de detención ilegal, prisión preventiva y prisión como práctica recurrente cometida por fuerzas y seguridad y armadas. A la CONAVID, revisar y modificar el reglamento de la LGAMBLB para facilitar la implementación y evaluación de la ABGM, creando indicadores para la medición de cumplimientos y el seguimiento y asegurando la participación activa y con voto de las organizaciones de la sociedad civil expertas. A todas las autoridades dependientes del Ejecutivo Federal y locales en el ámbito de sus competencias. Generar datos actualizados, accesibles y debidamente desagradados en sexo, edad y otras características que nos permitan reconocer las especificidades de las distintas violencias y de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y fortalecimiento de los bancos nacionales y estatales de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Referencias bibliográficas. Gracias.